Bienvenidos a Dimensional, Historias de la Comunidad número 4. Historias de la Comunidad es una parte o una propuesta del podcast de Dimensional que se encarga de contar o de compartir con la gente las historias que ustedes nos envían para que nosotros podamos ponerlas o colocarlas en este espacio. La idea es simple, solo tienen que enviar sus historias a podcast@dimensional@gmail.com, ya sea escritas o directamente el audio para que nosotros lo podamos incluir. La única solicitud es que si envían un audio, no tenga ningún tipo de sonido de fondo, a medida que si necesitamos agregar alguno durante la grabación o tenemos por ahí algún tipo de ruido, podamos utilizar algún efecto para tratar de minimizar el impacto. Las historias se pueden enviar a podcast@dimensional@gmail.com y, como lo mencionamos previamente, pueden ser escritas o habladas. Y como primera historia tenemos una enviada en audio por Albertico Piña de Tampico, Tamaulipas. Hola, esta es una historia que no es mía, es un relato que mi papá me contó y que me agradaría preservarlo antes de que se pierda en el tiempo y su memoria o la mía pues fallen. Y la verdad es que llegue a perder o ya no recuerde los detalles de la misma. Antes que nada, tienen que saber que mi papá es una persona que no cree en fenómenos paranormales y mucho menos se asusta con ellos, por lo cual su relato me causa más extrañeza todavía. De niño, mi padre vivió en una localidad pequeña de San Luis Potosí, dedicada principalmente a lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Este lugar se encuentra rodeado en su totalidad por cerros y dividida por ríos y cascadas. Es un sitio muy bonito y tranquilo para vivir en realidad. Él me contó que en esos tiempos él le ayudaba a un tío con las labores que se tenían que realizar en el rancho. Ya saben, cosas como darle de comer a los animales, etc. Un día su tío le pidió que lo acompañara a ir a donde tenían los caballos a darles sal. Era un camino largo, cerca de 2 horas caminando, entre veredas y caminos escarpados. Tenían que atravesar un río, en fin, no era un camino por el cual pudiera transitar un vehículo, que para el caso pues no necesitaban, ya que no tenían uno. Era ya tarde, el sol se posaba entre los cerros y no faltaba mucho para que oscureciera. Pero pues antes eso no importaba, pues la inseguridad como la conocemos hoy en día no existía. Después de aproximadamente 1 hora y media de camino, llegaron a un pequeño valle en el cual encontraron a un señor de una edad ya muy avanzada, el cual tenía un viejo camión, todo oxidado, que en la parte trasera tenía 2 grandes rocas, tal vez de 1 metro o 1,5 metros de diámetro. Como es costumbre en lo que son pueblos pequeños, cuando te topas con un extraño, pues lo saludas. Vaya, por cortesía, por respeto. Así que tanto el tío de mi papá como él lo saludaron, diciéndole buenas tardes a aquel anciano. Mi papá me comenta que recuerda que su tío le preguntó al señor que cómo estaba, que si iba solo y que si necesitaba pues algún tipo de ayuda. A lo que éste le contestó que se encontraba bien, que se encontraba muy bien, de hecho le dijo que efectivamente pues sí, que iba solo y que de momento pues no ocupaba nada, que no tenía ningún problema, que solo subiría 2 rocas a las cuales apuntó y se retiraba a su casa. Dichas rocas eran más grandes todavía de las que ya estaban arriba del camión. Después de esta breve charla, se despidieron y mi papá y su tío siguieron su camino. Cuando llegaron al lugar en el que estaban los caballos, pues ya era de noche. Les dieron sal, tomaron uno para regresar a casa y ya estando en casa, mientras cenaban,
el tío de mi papá le preguntó que si no le había dado miedo. ¿Miedo por qué?, le preguntó mi papá. Hemos ido un montón de veces en la noche y nunca he tenido miedo. A lo que su tío le comentó que porque se habían topado con el diablo. Mi papá le preguntó, ¿dónde? Porque yo no lo vi. A lo que le contestó, ¿recuerdas a aquel viejito que nos topamos en el camino? Sí. Bueno, pues si piensas un poco, ¿cuánto caminamos para llegar a donde nos lo topamos? Mi papá le dijo, más de 1 hora y media. Más de 1 hora, perdón. ¿Viste algún tipo de camino para algún vehículo? No, pues no. ¿Cómo le hicimos para llegar ahí? Caminamos a través de veredas, ¿verdad? Mi papá le dijo que sí. Ahora, piensa un poco. En la parte de atrás de su camión tenía 2 piedras muy grandes que ni entre varias personas las hubiéramos podido cargar. Él nos dijo que iba solo y que ya solamente cargaba las 2 piedras que les faltaban, que eran todavía más grandes de las que ya estaban en el camión, y se iba. A lo que mi papá pues reflexionó. Historias como estas hay cientos en este tipo de lugares. Leyendas o realidad, bueno, solo puedo decirles que esta es cierta, ya que la he escuchado desde que soy un niño. Y siempre es exactamente la misma, sin variar ningún detalle. Bueno, esto sería todo por lo que es esta ocasión. Saludos, banda. Y la siguiente historia nos la envía Fernando Pulido, que anteriormente ya nos había compartido alguna historia. Buen día. Me acaban de contar una historia que le pasó a una persona muy cercana a mí. Dicha historia se centra en una chica y otras 5 personas que la presenciaron, y antes de poder contarla, solicité permiso, y la condición fue que no se tome como motivo de burla, ya que quien me la contó quedó muy sensible. Para esta historia está involucrada todo lo referente a la mitología o la religión o el culto del niño Fidencio. Si un día quieren hablar de él, cuenten conmigo. Yo fui a visitarlos por un viaje a la universidad y, como nota, los fidencistas son culto o religión no avalada por la Iglesia Católica. Ellos manejan espíritus como Pancho Villa, la Niña Aurorita y muchas otras entidades célebres de México. En sí, el contexto nos dice que hay personas especiales llamadas cajitas que pueden recibir estas entidades en su cuerpo, y hay personas llamadas materias que tienen un fuerte poder o control o sensibilidad para este tipo de cuestiones. Todo esto hablando muy en general del contexto del niño Fidencio. La historia comienza de la siguiente manera. Estaba en una reunión familiar y comienzan a contar historias de terror que pasaron en cierta casa, pero siempre diciendo, todo esto después de lo de Leslie. Y les preguntaron constantemente, sin embargo, ellos evitaban hablar sobre a qué se referían. Después de insistir varias veces, le empezaban a contar a la persona que me contó esto. Era una fiesta familiar, eran alrededor de 6 adultos y varios niños pequeños. Dentro de la fiesta se encontraba una persona a la cual se le denomina materia, que le dijo a Leslie y a otra persona que ellas eran personas muy fuertes espiritualmente hablando. Esto hace ya como 5 años más o menos. Leslie estaba bebiendo y otra persona estaba en el karaoke. Ambas personas estaban pues conviviendo y platicando, y en algún momento Leslie le grita, espera, estoy escuchando otra voz. Y la otra persona le responde en tono de burla, ya estás tomada. Sin embargo, Leslie continuó diciendo que escuchaba a alguien más. Después de esto, comenzó a llorar uno de los niños que estaban en la casa, y quien estaba en el karaoke fue a revisar qué pasaba. En fin, Leslie se quedó sola en el patio, y ya cuando regresaron, todos los de la fiesta, vieron cómo Leslie se comenzó a portar de una manera extraña. Ella comenzó a hablar con una voz diferente, diabólica, como lo describió quien me lo contó, y empezó a decir groserías, maldiciones y alusiones a actos sexuales, etc. Leslie es una persona muy delgada y pesaría en ese entonces aproximadamente 50 kilogramos. Leslie se comenzó a golpear y todos entraron en la alerta. Fueron con ella para ver qué pasaba y por qué se portaba así. Cuando vieron todos que esto estaba mal,
La materia comenzó a rezar, mientras que los demás la sostenían. Ellas eran personas ya adultas, eran 2 hombres y 3 mujeres. Y bueno, el fin era someterla. Sin embargo, batallaron mucho para hacerlo. La manera en cómo lo realizaron es que se tuvieron que poner arriba de ella. Sin embargo, Leslie comenzó a levitar aproximadamente 15 centímetros del piso. Después de que Leslie comenzó a levitar, empezaron a notar que ella se ponía morada, y esto es porque no estaba respirando. La materia dijo que había que librarla y fueron por un cuchillo, y con el mango se lo pasaron por el pecho. Después de esto, Leslie volvió a respirar, pero seguía hablando, y otra de las personas que se encontraban en ese momento comenzó a discutir con Leslie o la entidad que estaba ahí. Estuvieron un rato discutiendo, gritando, maldiciendo, llegando a un punto en que casi esta persona se desmayaba por el desgaste y el cansancio que le generó la discusión. Como en la casa no tenían agua bendita, la llevaron a bañar, y cuando el agua tocó su piel, comenzó a salir humo, y una de las personas que estaban ahí recordó que tenían dulces hechos en Espinazo, Nuevo León, que es en donde está el niño Fidencio. Esta persona fue rápido por los dulces y se lo introdujo en la boca, y Leslie lo aventó, pero ya hecho líquido, completamente derretido, como si el dulce la quemara por dentro. Después de esto, se calmó y la llevaron a un cuarto para que descansara. La materia les comentó que la voz que se escuchaba o que escuchaba Leslie era un demonio que le estaba hablando y que bajó a Pancho Villa para ayudarlos en la situación o en esa batalla. Al día siguiente, Leslie dijo que durante todos esos momentos que vivió, ella escuchaba con dificultad lo que le decían las otras personas y que el demonio le seguía hablando. Después de esto, revisaron a Leslie y no tenía ninguna marca o golpe alguno en su cuerpo. Esta es la primera historia de Leslie y quería compartirla con ustedes. Gracias. Y la siguiente historia es de Dan Gama, de la Ciudad de México. Bueno, la historia del día de hoy cuenta de la siguiente manera. La verdad, yo me encontraba en mi cuarto, o sea, simplemente estaba utilizando la computadora. Muy seguramente me encontraba jugando en ella. Y de repente, de reojo, vi como que había una figura atrás de mí. Y se había acercado. Vi yo claramente, pues con lo que sería la visión periférica, lo último que alcanza a ver de tu ojo, cómo caminaba y se ponía atrás de mí. Era una figura alta. Según yo era un hombre con una camisa azul. Entonces, en ese momento, pues yo lo primero que pensé es, pues alguien se metió a la casa. No asocié con un fenómeno paranormal ni mucho menos, sino pensé que alguien se había metido a robar. En ese instante, lo que hice fue pararme, aventar la silla con fuerza hacia atrás como para golpear al que yo suponía que estaba atrás de mí y voltearme pues dando un golpe, ¿no? En ese momento, cuando ya volteé dando un golpe, me di cuenta que no había nadie atrás de mí. Pues ya rápido revisé mi cuarto, que la verdad pues, era muy pequeño y no lo revisas en 2 minutos. Y en eso mi abuela salió a su ventana y me gritó, como gritaba, Dan, Dan. Me asomé y le dije, ¿qué pasó, abue? Me dice, ¿qué no estás abajo? Y le digo, no, me estás viendo aquí arriba, ¿no? O sea, simplemente. Y ya me dice, es que hay mucho ruido en la cocina. Pensé que eras tú. Yo ahora le digo, a ver, déjame ver, deja abajo. Tomé una de las katanas y me bajé. Dije, a lo mejor alguien se metió. O sea, dije que está extraño. Pues bajé a la cocina, pues checando pues, así como que con cuidado los rincones. Y en eso pues ya logré prender la luz y vi que pues no había nada. Hice rápido una inspección de la casa, todos los rincones, porque pues, todavía no quitaba esa probabilidad, tanto arriba como en el piso abajo. Y pues no encontré nada. Cuando ya regresé a la cocina, pues vi lo que había hecho todo ese ruido. Las latas de la comida se encontraban todas regadas, pero pues por varias partes de la cocina. Yo agarré y le dije, güey, ¿tú bajaste y agarraste algo de la cocina? Me dice, no, yo no he bajado. Ya tiene un buen rato que
que no bajo. Le va, lo que pasa es que ya vi que hizo el ruido. Se cayeron las latas. Y me dice, ok. Yo le dije, pues yo creo que las acomodé mal y se cayeron. Pero yo sabía que esas latas las había acomodado bien, puesto en una fila y les había puesto los cereales enfrente. Porque lo acababa de hacer, porque acaban de traer la despensa. En ese momento pues dije, qué extraño, ¿no? O sea, cómo se pudieron haber caído. Y aparte estaban regadas pues en varias partes de la cocina, no solamente así como se habían caído hacia abajo por la puerta. Y cabe recalcar que la puerta de la alacena tiene imán. Entonces abrirla pues requiere un poquito de fuerza, no es solamente así. Entonces, en ese momento yo dije, algo extraño está pasando. Pues a mi abuela le dije que seguramente había sido una rata, pero desde entonces se han llegado a escuchar alguno que otro ruido ahí en la casa. Y la siguiente historia es de Dani, de la Ciudad de México. Esta historia fue grabada con un teléfono móvil en un parque de la Ciudad de México. Entonces, si lo escuchan por ahí un poquito con ruido ambiental, es más que nada debido a que estábamos caminando en el parque. Cuando yo me fui de intercambio a Canadá, vivía en la provincia de Quebec, exactamente en la ciudad de Montreal. Al comienzo ya tenía un lugar pues determinado para vivir, iba a vivir en las residencias de la universidad. Sin embargo, un amigo me comentó que había conseguido una oportunidad mucho más como económica y amplia en un edificio. El edificio, ¿qué será? De la década de los 40, techos de doble altura, piso o más bien duela de madera, pero sí madera bien de los árboles de Canadá. Y era un edificio pues antiguo, bastante antiguo, con sótanos en donde estaban las calderas. Y bueno, justamente como Canadá es un país pues muy frío y el mayor tiempo hay nieve, pues teníamos la calefacción prendida todo el tiempo. Era, ¿qué será? Mes de febrero, justo los meses más fríos, estábamos en aproximadamente 30 bajo cero y yo me enfermé muy fuerte de la garganta porque pues no estaba acostumbrada a la temperatura. Me enfermé, fuimos al hospital, me dieron algunas medicinas y como yo compartía recámara con el amigo que consiguió el departamento y no quería contagiarlo, en esos días estuve durmiendo en la sala. La sala, pues un sillón igualmente antiguo, la duela cada vez que caminábamos crujía muchísimo y pues era un lugar en cierta forma como solitario, oscuro, pues porque casi todo el tiempo caía nieve y dentro del edificio igualmente no había mucha luz. Bueno, estuve durmiendo en esos días que estuve enferma en la sala y recuerdo muy bien que en uno de esos días pues me dio un ataque de tos muy fuerte. Sentía ahí que estaba haciendo mucho ruido y extrañamente, no sé, era en la madrugada, me parece ser por la luz, por la oscuridad, porque ya estaba todo en silencio. Me paré del sillón ahí en la sala donde estaba durmiendo y alcancé a ver el baño. Teníamos un baño que se compartía con todas las recámaras y el baño tenía una ventana pequeña que daba hacia las escaleras de emergencia. Las escaleras de emergencia tenían pues esos focos con la luz muy tenue que solo se prendían si hay movimiento. Entonces, bueno, yo estaba recostada en el sillón, me levanto, me incorporo, me siento en el sillón, veo hacia el baño, pero me saca de onda porque pues vi a alguien en la puerta del baño. De hecho, yo pensé que era mi amigo Julio, porque era una figura pues alta, grande, corpulenta, se veía grande, o sea, como que abarcaba toda la puerta. Pero no se le veía una forma como definida de oreja, nariz. Solo era algo ahí, una sombra, un bulto, no sé. Me saqué mucho de onda, sí me espanté. De hecho, me fui a la recámara donde estaba mi compañero, mi amigo, porque le dije que
O sea, yo quería, o más bien yo quería ver si era él, ¿no? Y no, él estaba ahí, pues en la cama, estaba dormido. Y pues ya me espanté, no sé qué es, no sé qué haya sido. Yo como que lo asocié a que era un edificio muy viejo y que había como cierta energía. Lo asocié a que estaba igual enferma y pude haber tenido fiebre. No lo sé, pero sí me sacó de onda. Y esa fue la última historia de este podcast adimensional. Les recuerdo que pueden enviar sus historias a podcastadimensional@gmail.com, ya sea en audio o directamente escritas para que nosotros las leamos por ustedes. También me gustaría aprovechar la ocasión, otra manera en cómo pueden ustedes apoyar a este podcast y bueno, más que nada que todos podamos seguir escuchando historias que la gente comparta, es compartir este podcast. Está disponible en iTunes, está disponible en la página, está en el Facebook, entonces siempre es una excelente manera para que más personas lo escuchen, más personas se animen a mandar sus historias y bueno, nosotros escuchemos y tengamos siempre historias nuevas en este podcast. Y bueno, los dejo con la canción que compuso Sergio Mendoza, el tema de Podcast Adimensional. Muchas gracias y visiten su canal que está en la descripción de este audio.